Hoy vamos a ver, a estudiar el Salmo número 3, la primera parte. Esta es una experiencia que vivió el rey David cuando fue traicionado por su hijo. Dice en el versículo 1 al 4, «Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Selah». Este es el primer salmo con título en la Biblia, un salmo de David cuando huyó de su hijo Absalón. Estos eventos están registrados en Segunda de Samuel, capítulos 15 al 18. Pero el corazón de David en ese momento difícil se registra en este salmo. Comienza a decir: «Oh Jehová, cuántos han multiplicado mis adversarios». Al escribir este salmo, David estaba en una gran angustia. Su propio hijo lideró lo que parecía ser una rebelión exitosa contra él. Muchos de sus amigos asociados del pasado lo abandonaron y se unieron a las filas de sus adversarios. En 2 de Samuel capítulo 15 versículo 13 dice: «Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón». Este fue un tiempo de angustia, al igual que muchas veces nos toca vivir a cada uno de los hijos de Dios, en mayor o en menor medida. Seguramente que aquellos que por cuestión de su llamado al servicio, esta será mayor la angustia, pero es algo común a todos los genuinos hijos de Dios, la traición y la incomprensión, y aún de aquellos que pueden ser los más cercanos, como pueden ser la familia o entrañables hermanos en la fe, y hasta aquellos que son ministros de parte de sus hijos espirituales. Hay que decir que precisamente el nivel de dolor que uno siente tiene que ver con la cercanía en el corazón que tiene la persona que te traiciona o que te hace ese daño. En 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 al 13 dice: «Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría». El apóstol Pedro estaba enseñando que este tipo de situaciones como las que vivió el rey David, no debemos pensar que son cosas aleatorias o producto de una casualidad, sino que tiene que ver con las vivencias de todos aquellos que seguimos al Señor, que le servimos de corazón y que precisamente, así como Cristo padeció este tipo de traiciones, también nosotros, en algún momento o en varios momentos de nuestra vida, la sufriremos. En 2 de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 9 dice: «Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia». Aquí el apóstol Pablo también le estaba contando a su discípulo Timoteo cómo había alguien llamado Demas que lo había desamparado, que lo había abandonado. Él se sintió abandonado. Y en el versículo 14 sigue diciendo: «Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos». Aquí está hablando de otro personaje que también le había, si Demas lo había abandonado, le había causado muchos males, le había causado muchos problemas al apóstol Pablo. O sea que vemos que
David lo sufrió. Jesucristo lo sufrió. El apóstol Pablo lo sufrió. Y aún el apóstol Pedro sabía y enseñó sobre esto. Es más, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 9, dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí el apóstol Pedro advierte acerca de que precisamente, y volviendo a este caso de una traición, de un mal que te cause otro, el enemigo, el diablo, que anda como león rugiente, lo puede transformar o puede utilizar esa situación para devorarnos con odio, con rencor, con ira, con deseos de venganza, con tantas cosas. Por eso dice: por sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y dice que debemos ser sobrios, velando que esto no ocurra en nuestro corazón, para que no dar lugar al enemigo y resistirlo, permaneciendo firme y sin ponernos en el lugar de víctimas, porque muchas veces los seres humanos tenemos esa tendencia a victimizarnos. Lo que me está pasando, lo que me sucede a mí, lo que me han hecho. Y aquí dice: sabiendo que los mismos padecimientos, o sea, las mismas situaciones, se le van cumpliendo, la van viviendo todos nuestros hermanos, en mayor o menor medida, de una u otra manera, alrededor del mundo. Absolutamente todas las traiciones duelen. Pero en verdad, aquellas que mayor daño producen son las de los más cercanos, de los que están en nuestro corazón. Pero si Jesús fue traicionado por Judas y luego abandonado por sus discípulos, ¿cuánto más debemos esperar cada uno de nosotros que suceda en nuestras vidas? Sigue diciendo el Salmo 3: no hay para él salvación en Dios. La situación del rey David era tan mala que muchos pensaban que estaba más allá de la ayuda de Dios, que ni Dios lo podía ayudar. ¿Has escuchado alguna vez eso o has sentido eso alguna vez sobre tu vida? Los que decían esto probablemente no sentían que Dios podía ayudar a David. Probablemente creían que Dios no estaba dispuesto a ayudarlo. Miraron el pecado pasado de David y pensaron: todo esto se lo merece. No hay para él salvación en Dios. Simei fue un ejemplo de alguien que dijo que Dios estaba en contra de David y que estaba recibiendo lo que se merecía. En 2 de Samuel, capítulo 16, versículos 7 y 8, dice: y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Este pensamiento era el más doloroso de todos para David, el pensar que Dios podría estar en contra de él y que no hay para él salvación en Dios. El conocido evangelista Charles Spurgeon escribió que si todas las pruebas que vienen del cielo, todas las tentaciones que suben del infierno
y todas las cruces que surgen de la tierra pudieran mezclarse y juntarse, no harían una prueba tan terrible como la que contiene este verso. Es la más amarga de todas las aflicciones, ser llevados a temer que no hay ayuda para nosotros en Dios. Cuán importante es poder tener un encuentro con Dios de tal manera que podamos conocer en forma personal acerca de la gracia, el amor y el perdón de Dios. Por ejemplo, el que tuvo Isaías. Isaías capítulo 6, versículos 5 al 7 dice: Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Una experiencia maravillosa, donde tener la impresionante seguridad de que Dios ha perdonado nuestros pecados. David estaba en duda en ese momento. David dudaba. Seguramente también estaría sobre él tantas y tantas dudas. El caso también de Josué, el sumo sacerdote, en Zacarías 3, versículo 3 al 5 dice: Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Por este motivo es importante estar en constante y permanente contacto con la palabra de Dios. Porque a través de ella es que conocemos cómo Dios actúa y qué hay en su mente, qué hay en su corazón, cómo piensa Dios. Y no dejarnos llevar por los pensamientos de otros, ni siquiera los propios. Porque lo importante es solo lo que Dios piensa y lo que el Señor dice. Y cuando Él perdona, no hay quien condene. Como por ejemplo el caso de la mujer que fue hallada en el momento justo de adulterio. La trajeron delante de Jesús para acusarla y apedrearla conforme a la ley de Moisés. Pero, ¿cuál fue la reacción del maestro? A él no le importó nada más que la persona. Y después de avergonzar a los acusadores y cerrarles la boca, le dijo que él no la condenaba, que prosiga con su vida, pero sin volver a pecar. Pero el Señor no permitió que nadie, absolutamente nadie, la acusara. En Miqueas, capítulo 7, versículos 18 al 19, dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita. Esa palabra deleita significa disfruta. Se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.
Qué importante que podamos entender esto. David era un hombre que estaba en comunión con Dios y así y todo tuvo sus luchas en su corazón por la condenación. Porque cuando estamos pasando momentos difíciles, momentos de traición, donde todo sale mal, al revés, a David lo traicionó su hijo. Muchos de sus amigos se fueron con David. El pueblo por el cual él había luchado y peleado. Muchos de aquellos que en su momento estaban dispuestos a dar su vida por David. Todo el corazón del pueblo se fue con Absalón. Lo traicionaron, lo dejaron, lo abandonaron. ¿Cuántos pensamientos vienen a nuestra mente cuando nos encontramos en situaciones similares? Dolor, aflicción, abandono, desamparo, que Dios está lejano, que no me oye, que no me perdona, que ni se acuerda de mí. Estamos hace unos años, acerca de ese pasaje de la Biblia que dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. En base a ese pasaje bíblico se construyó algo que en parte es cierto, que es que muchas veces los pecados ocultos son los que provocan estancamiento en nuestra vida y que los cielos se cierren sobre nuestra vida, se vuelvan como de bronce, dice la Biblia. Pero muchas veces sucede que esto no es así. Simplemente es un tiempo de prueba, de dolor, de aflicción. Pero en ese tiempo de prueba, de dolor y de aflicción, ¿cuántas veces acudimos a Dios pensando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como le sucedió a Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuántas veces? Por eso es necesario que creamos a la palabra de Dios, que cuando dice que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos perdona y fiel es Jesucristo para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Y termina esta parte con una palabra que dice Selah. Esta es una palabra que es una idea en hebreo que aparece 74 veces en el Antiguo Testamento, esta palabra. Y es una palabra que nos lleva a una pausa de meditación, de reflexión. ¿Cuántas veces necesitamos una pausa? Que nuestra vida haga una pausa para meditar en las palabras que acabamos de pronunciar, porque muchas veces pronunciamos palabras que no edifican, que dañan, que son contrarias a la voluntad de Dios. Pero también, ¿cuántas veces tenemos que meditar acerca de lo que escuchamos y lo que brota de nuestro corazón? Meditar en lo que leemos de la palabra de Dios. Y además este Selah es una instrucción musical para algo que se llama interludio. Es un tiempo. Recordemos que los salmos eran canciones o son canciones, vivencias cantadas, como la del rey David, que en su corazón vivió toda esta experiencia que tiene pocos minutos, pero que duró un tiempo significativo de su vida, como lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces decimos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Confía en Dios, porque aquellos que confían en Él no serán avergonzados.